Pará, me entró un mensaje del grupo de fútbol. Nah, otra vez nos juntamos 11. Cuenta la historia que un chico de barrio pasa la vida siempre peleando, de frente a la vida él siempre luchó, por eso te llaman el nuevo campeón. El Presi arriba en las tarjetas. Por ahora parece que Mauricio Macri está ganando por puntos su pelea contra el Frente para la Victoria. Tras varios rounds de toma y daca, el flamante monarca nacional metió un certero cross de derecha y a su rival todavía le están contando. Ahí viene el campeón, ahí viene el campeón, ganaste la vida, tu vago te dice que sos el mejor. Cuando subís al ring te sacan hasta el banquito, decía Ringo Bonavena. Y esta vez al bloque kirchnerista le dejaron varias bancas vacías, incluso algunos de su propio espacio. La oposición no logró alcanzar el quórum de 129 miembros para debatir. Solo bajaron al recinto 109 diputados, por lo que la sesión para tratar la ley antidespidos debió suspenderse. El que copó el centro del ring y ahora levanta los brazos es el presidente Mauricio Macri, que no solo logró por ahora evitar el costo de un veto, sino que además mantiene a la oposición bien dividida, base fundamental de todo mandato. Su lucha fue grande a través de los años, tanto pelear con mil desengaños. Baje la guardia ni te des por vencido, el duro camino tienes que afrontarlo. El Frente para la Victoria no logró el consenso necesario en la sesión que había pedido en carácter especial, debido a la ausencia de, entre otros, 3 legisladores de su propia bancada, y ahora espera debatir la ley en la próxima sesión ordinaria. Mientras tanto, el rincón del Frente Renovador desconcierta con sus cambios de guardia, y los que ayer decían presentarse, hoy no bajaron a debatir la ley, como el caso de Facundo Moyano. Dale, campeón. El verdadero campeón también conoce el olor de la lona, y en este rincón, Mauricio, el pibe de Barrio Parque Macri, aventaja a su rival en las tarjetas, pero todavía faltan muchos rounds para el campanazo final. Tenemos gente de todos los colores, de todos los partidos para discutir lo que está pasando, las diferentes postales de la realidad y de las crisis, ¿no?, de los diferentes sectores y cómo se reacomodan los diferentes sectores de la política argentina. Alejandro Grandinetti, diputado nacional de UNA, de Santa Fe. ¿Hoy estuviste en la sesión? No, vos sos de lo que no fue. No, nosotros no bajamos, es una sesión extraordinaria, hay que recordar, ¿no? No fue una sesión, la sesión la tenemos el miércoles. Me parece que se sobreactuó la necesidad de, quizás acostumbrados a cómo funcionaba antes el Congreso, el FPV convocó y quiso hacer números y no daban. Y además creo que servía hacer una muy buena discusión, incorporar los sectores de PYME que creo que eran importantes, ¿no? ¿Va a haber ley antidespidos? Va a haber ley antidespidos y de protección a las pymes y con compromiso del Estado Nacional, porque ¿Ustedes qué van a votar? ¿La ley antidespidos? Nuestra ley. Que incorpora las dos visiones y además el compromiso del Estado Nacional, porque tiene que comprometerse. Tal cual había salido del Senado, no había ningún compromiso fiscal, dinero por parte del Estado Nacional. Nosotros eso lo corregimos y creo que tenemos una muy buena ley, incluso vamos a discutir con la gente. ¿Y el Frente para la Victoria las va a votar? Yo creo que sí. Lo único que habían planteado ellos, la diferencia era si eran 2 leyes o una. Creo que nadie discute que nuestra ley en muchos aspectos es más abarcativa. Bueno, como nosotros planteamos la retroactividad a el momento en el cual se sancionó en el Senado, este tiempo que se perdió es inocuo para si se produjo algún tipo de despido. Luis Petri, diputado nacional de la Unión Cívica Radical por Mendoza, ¿van a votar ustedes la ley o van a votar? Ustedes llegan a no votar ninguna el miércoles que viene. No, nosotros no vamos a votar la ley antidespidos, ya lo hemos dicho. Nosotros lo que queremos es una ley pro empleo. Nosotros queremos una ley que beneficie y fomente la creación de empleo en la República Argentina, que proteja a las pymes. Una ley que coinciden con la de ellos. Pero en algunas cosas coincidimos. Tenemos muchos puntos de contacto y coincidencia. Y por eso apelamos al diálogo, porque nosotros creemos que es fundamental, por ejemplo, generar una ley de empleo joven, porque hoy el principal problema que tenemos pasa por los chicos de 17 a 24 años, los famosos NINI, que son más de 700.000 chicos que hoy no encuentran oportunidades laborales. También tenemos problemas en la franja etaria que va de los 50 años a los 65 años, que son aquellas personas que perdieron el trabajo y que les cuesta muchísimo reinsertarse al mercado laboral. Sobre esas personas tenemos que trabajar, sobre las pymes tenemos que trabajar. Es lo que dice la ley nuestra, ¿eh? Bueno, son muchas de las cosas, pero son muchas de las cosas que dice... ¿Le vas a pasar para que vote ahora, para que firme? Le voy a acercar la ley.
ley para que la vean. Pero claro, También, ¿por qué no? y estamos dispuestos. Son muchas de las cosas que dice el Frente Renovador, y tiene razón Alejandro, pero también son muchas de las cosas que está planteando el gobierno. Lo que nosotros creemos es que una ley antidespidos, en los términos que está planteado, no va a dar los resultados esperados, al contrario, va a ser contraproducente porque va a impedir que se generen nuevas fuentes de trabajo, y nosotros lo que necesitamos en el país es generar nuevas fuentes de trabajo. Pensemos que 1 de cada 3 empleos en la República Argentina no está registrado, y ese es el desafío, que ingresen en la registración, que se blanqueen, porque no estar registrado significa la precarización laboral, significa que no hay cobertura de RT, significa que no hay obra social, significa que no tienen ningún tipo de amparo previsional, no hay aportes jubilatorios tampoco. Entonces, Sin embargo, hoy hubo bronca en la provincia de Buenos Aires justamente porque lo que están diciendo es que el gobierno quiere avanzar una ley de precarización, o que la llaman emergencia administrativa. no, para nada. Nosotros creemos que hay que incorporar trabajadores al sector formal de la economía, al sector formal del trabajo, y que esto es lo que ha faltado en la República Argentina, y esto es uno de los grandes desafíos, así como tenemos que tratar de solucionar los problemas de los que no están en el mercado laboral. Oscar Di Sassi es secretario general de ATE. Hoy voló una reja ahí cuando se enteraron ustedes de lo de la emergencia administrativa. Estaban como un puma los muchachos de ATE ahí. No, hicimos lo necesario para que el debate se ampliara y entonces hoy la ley no se trató. Yo creo que la provincia de Buenos Aires no debe estar en la Argentina, porque la verdad que el proyecto de ley de emergencia administrativa que se plantea en la legislatura provincial crea una figura, el contrato autónomo, que expresamente dice que no implica los pocos derechos que le dan a los trabajadores sin estabilidad la ley 10430, que es la ley que rige a los trabajadores del Estado. Y además... Digo, acá me parece que hay una cuestión. Si estamos buscando más empleo en blanco, ¿qué pasa en la provincia? No, claramente esa ley habilita a la más extrema precarización laboral, porque por un lado niega los pocos derechos que tiene un trabajador sin estabilidad en la ley 10430, que es la que rige a los trabajadores del Estado, y por otro lado expresamente dice, no es que uno puede inferir, expresamente dice que no implica expectativa de continuidad laboral. ¿Esto es un proyecto de quién? Cancela la posibilidad del pase a planta permanente de los trabajadores que desarrollan tareas en los distintos lugares. ¿Esto es un proyecto de quién? De Cambiemos, un proyecto del gobierno, un proyecto... ¿Del Poder Ejecutivo o de un legislador? No, del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo en la provincia de Buenos Aires es implacable. Más allá de la sonrisa y la simpatía, es implacable. Arrancaron a finales de diciembre votando un presupuesto que disminuía las partidas en políticas sociales. Yo doy un ejemplo muy claro. Desarrollo Social tenía una partida magra en el 2015. Hubo una ley de reforma de ministerios que unificó niñez con desarrollo social. La partida de ambos es menor que la que tenía solamente desarrollo social el año pasado. Hay precarización laboral en el presupuesto y hay un endeudamiento en la provincia que hipoteca sin ningún lugar a dudas que viene de Scioli. el futuro de los bonaerenses. No, lo profundizaron. Scioli triplicó la deuda. Scioli empezó con una deuda de 30 y pico de mil millones de pesos y terminó con 90 y pico de mil millones y la extranjerizó, porque la mayoría de la deuda es en tenedores de bonos, o sea, en euros y en dólares. Es cierto que se están María Eugenia discutiendo... Vidal, para terminar el razonamiento, en un solo año, en pocos meses, contrajo una autorización de deuda de 50.000 millones de pesos. ¿Es cierto que están discutiendo un paro de todos los gremios provinciales? Estamos muy avanzados eso, hemos hecho contactos con... ¿Hubo alguna vez, pasó alguna vez esto? Pocas veces ha pasado. Pasó cuando aparecieron los patacones, ¿recordás que... Crisis previa al 2001. Previa al 2001. No es una buena comparación. Hay situaciones muy similares. La ley de emergencia... ¿Para tanto? La ley de emergencia administrativa y el decreto 230 son muy similares a la legislación pre-2001. Quiero sumar a la conversación a Valeria Mendolara, diputada provincial del Frente para la Victoria, PJ. ¿Es para tanto como el 2001 o están exagerando, muchachos? No, nosotros estamos viendo un escenario muy similar. Si ustedes recorren la ciudad de La Plata, capital de la provincia, es una ciudad sitiada. De los 5 días de la semana, 3, 4 confluyen distintos sectores de los trabajadores, distintos gremios. Que ayer estaban los quinteros tirando cosas, lo de los hospitales, los maestros. Los judiciales, digamos, todos los días tenemos una situación que no se resuelve, que está vinculada ¿Esto justamente es transición? ¿Es de a transición? la paritaria. No, esto es un problema que hoy la gobernadora no resuelve, no da la discusión del tema central que está vinculado a el salario. Hoy, a raíz de las políticas a nivel nacional, el salario de los trabajadores se ha pulverizado y en la provincia están ofreciendo paritarias del 15%, digamos, están muy lejos del ideal. Por supuesto que esto hace que los trabajadores estén en la calle todos los días, pero además acompañado... Esperen, le quiero preguntar a Luis, ¿no hay un poco de negación de la crisis? No, pero fíjate lo que hablan del 15%. María Eugenia Vidal ha explicado que es el 17%
para sentarse a discutir a partir de julio conforme a nuevos indicadores. Digo, me parece que estamos tergiversando la realidad y la información que el propio gobierno ha dado. El gobierno ha dicho, sentémonos con el 17% y a mitad de semestre y conforme vaya marchando la economía y conforme vaya... pero hay un problema. Ustedes podrán decir lo que quieran, pero los gremios están en la calle. Sí, es cierto. Esto es negar la realidad como la negaba el kirchnerismo. No, no la negamos, pero pensemos la provincia que recibió María Eugenia Vidal. Cuando uno escucha que ni siquiera había medicamentos para pacientes oncológicos, cuando uno escucha que había una policía que no tenía ni siquiera el 25% de los chalecos para combatir el delito, o que tiraba, o que salían a la calle... Sí, también, pero la policía le encontraron los sobres de las comisarías, en los que encontraron en la gestión de ahora. Digo, esto no... A ver, es una institución hay que intervenir. Entrada por la corrupción, Rolando. Pero ya terminó la campaña, están gobernando. Terminó la campaña y una realidad que aquí los trabajadores están siendo maltratados. Espera que lo corté yo. Che, no lo corté vos, que lo corté yo ya. Me metí yo a discutir con él. No, pero nosotros no negamos la realidad. Lo dijimos en diciembre, que recibimos un gobierno sin beneficio de inventario, con gravísimos problemas de inflación que el gobierno anterior negaba, porque para el kirchnerismo no existía la inflación, no existía la pobreza, destruyeron cualquier tipo de institución destinada a medirlo, como fue el INDEC. Así le fue. Exactamente, así le fue. Le hago una consulta, diputado. ¿Ustedes no sabían, no tenían un estado de la situación antes de asumir la provincia de Buenos Aires? ¿No se imaginaban que más o menos tenían esa crisis? Pero o sea, claro, ¿no avanzaron con algún plan previo? Pero vos fijate lo que fue la transición a nivel nacional, no la hubo, ni siquiera recibimos prácticamente... Pero María Eugenia Vidal tuvo como 2 meses antes de asumir. Pero en el ganó caso, y tuvo como 2 meses antes de Mauricio asumir. Macri recibió el gobierno, prácticamente le apagaron la luz, ni siquiera hubo un traspaso de mando. Hasta en eso fallamos institucionalmente. Pero ustedes sabían la situación que encontraban en el país. Prolijo el que vos hacés, pero no tiene que ver con la realidad. La negociación salarial en la provincia de Buenos Aires tiene ribete de escándalo. De escándalo. 3 fallos judiciales comprobaron que se fraguaron actas para cerrar la paritaria de los estatales provinciales, que nos llevó a nosotros a hacer una denuncia penal al ministro Villegas y al secretario de Negociación Colectiva, Di Paolo, porque hay 2 actas que tendrían que decir lo mismo, y una tiene párrafos y en la otra se los quitan. Una tiene firmas y la otra no tiene firmas. Todo eso lo hicieron... Acá dijeron el 15%. No. Digo, el 17%. María Eugenia Vidal, ¿puedo contestar yo o estás en campaña? ¿Puedo contestar yo? ¿Vos me preguntás a mí? ¿Me preguntás a mí? Sí, te Bien. pregunto a vos. El 15% es mentiroso. ¿Por qué? Porque en realidad es el 13% para las categorías más bajas. ¿Por qué? Porque es un 5% enero y febrero y un 10% a partir de marzo hasta junio. Por lo tanto, no es un 15%. Un 15% sería si es retroactivo enero. Perdón. Un 15% sería si es retroactivo. Pero no puede ser el 17% si me estás dando en cuota el 15%. Es el 13%. Un salario en la provincia de Buenos Aires, con el aumento que ustedes dieron, el salario mínimo, donde hay miles y miles de trabajadores, es de 8.300 pesos. La canasta básica, la que te pone por encima de la línea de pobreza, no la que te hace feliz, está en 17.500 pesos. La provincia de Buenos Aires no es como dice María Eugenia Vidal, que está quebrada. La provincia de Buenos Aires genera el 37% de la riqueza del país. El problema es que por el Estado... la inflación en los salarios. Pero ahora. el problema es que por el Estado pasa solo el 9%, o sea, 350.000 millones de pesos fue el presupuesto. Que pasara el 18, habría 700.000 millones de pesos, habría para salarios, para invertir en salud, para invertir en educación, para invertir en rutas sin endeudarse. Lo que pasa es que no hay decisión política del gobierno provincial de ir a hacer una reforma tributaria que grave a la riqueza y que redistribuya... Bueno, pero eso sería otro gobierno, eso sería otro gobierno, no es el gobierno de ellos no llegaron con ese programa. Porque no tienen decisión política. La cuestión yo quiero establecer, permitime, yo quiero establecer que no es ley de Dios, que hay una decisión política de transitar el camino de concentración de riqueza en pocas manos, que hay otro camino también quiero establecer. Lo votó, la gente lo votó eso. Alejandro, eso. ¿qué pasa con la cuestión de la inflación? Porque una de las cosas que me parece que estamos corriendo detrás de la inflación todo el tiempo. Primero, hay un reconocimiento no solamente de que hay inflación, sino que hubo una transferencia de recursos, los bolsillos de los argentinos, hacia aquellas empresas que te generan energía, por ejemplo, o la de combustibles. Tapa de La Nación, Clarín, cayó el consumo interno masivo el 2,3%. A todos, cualquiera de los que está aquí, le alcanza cada vez menos. No hay posibilidades que eso se trasunte en que no se complique, por ejemplo, el mercado laboral. La garrafa, el precio de la garrafa. Probablemente encuentren una solución para la inflación. A mí lo que me preocupa es que si la solución
para atraer los precios es enfriar la economía. Y que se enfríe demasiado, por eso lo que nosotros estamos viendo es que en esta discusión de la ley del empleo, incentivar a las pymes, que explican el 80% casi del empleo en la Argentina, a través de un crédito fiscal, o sea, que puedan degravar del impuesto al cheque de ganancias, que si mantienen o se incorporan nuevos trabajadores, le paguemos un salario mínimo vital y móvil, que hoy está en 6.060 pesos. ¿Tienen todo jugado a frenar la inflación? Bueno, estamos resolviendo problema por problema y uno de los problemas principales que nosotros tenemos es el de la inflación. Pero pensemos, asumimos el gobierno y 2 días antes hubo un fallo de la Corte Suprema, que posteriormente hubo un decreto de Cristina, donde pedía que se le devolviera el 15% a la coparticipación, con un costo fiscal de más de 60.000 millones de pesos. Y se lo mandó el enemigo. Claro, y se lo sacaban del ANSES, de recursos que iban a los jubilados, que iban a las asignaciones familiares. Después nos encontramos con el otro problema de los holdouts y la salida del cepo, que también los hemos resuelto. Y ahora el desafío es resolver, que todos decían que iba a ser traumático, que todos decían que no se podía salir del cepo. Lógicamente pudimos salir y de hecho ya ahora no tenemos 5 canastas de dólar, no tenemos dólar blue, dólar contado con liqui. Sí, pero esa salida también impactó mucho en los precios. Seguramente, y tuvo un impacto. Entonces, digamos, estamos ¿cuál fue viviendo la las turbulencias de ese impacto. ¿Cuál fue la buena solución de salir del cepo así? Estamos hablando de una inflación del 6-7% este mes. Estamos blanqueando la economía, no podíamos crecer con una economía que estaba... Pero la inflación del 6-7 es de ustedes, no del kirchnerismo, es de ustedes ahora. Nosotros teníamos una inflación, a ver, no teníamos... en algún momento de decisiones de ustedes. Era 28-30%, nosotros esperamos que empiece a bajar, ya decimos que la inflación de este mes no va a superar el 3%, va a estar por ahí, y para el segundo semestre pensamos bajarla. No se puede gobernar con esta inflación. Argentina, y no de ahora, es el segundo país de la región con mayor inflación. Está bien, pero de Venezuela. Históricamente... Este es un problema heredado que lo vamos a resolver. Si repasamos un poco la historia, el momento donde tuvimos estabilidad, que no tuvimos... Casi siempre tuvimos inflación. El momento donde no tuvimos inflación, que fue en la estabilidad, fue en los 90. ¿Cuál fue el costo social que tuvimos que pagar por eso? Lo que te quiero preguntar es... ¿Era necesario arriesgar tanto solo para bajar la inflación? Porque si enfriamos la economía, hay gente sin trabajo, se cae el consumo, es obvio que la inflación no va a subir, que va a bajar. Necesitábamos bajar la inflación, necesitábamos acordar con los holdouts si queríamos que vinieran inversiones en la Argentina, que vinieran inversiones genuinas y no inversiones calientes que rápidamente salieran producto de la especulación. Necesitamos generar puestos de trabajo. Pensemos que la República Argentina creció prácticamente en los últimos 12 años a un ritmo del 4,5-5% promedio, mientras que el empleo creció un 1,8, 2,8%. Luis, ¿enfriar la economía es parte del método? No, yo creo que no. Lo que pasa es que, bueno, tenés que tomar medidas que son difíciles al comienzo y que generan turbulencia, y esto es lo que estamos viviendo. ¿Cómo están, Valeria, los sectores más humildes de la provincia? La verdad que nosotros vemos una situación bastante desesperante en los que son los sectores informales del trabajo, los sectores más vulnerables. Hoy a nosotros nos vuelven a pedir bolsones de comida. Lamentablemente esto hacía muchísimos años que no pasaban, pero además con un Estado provincial que ha eliminado y que ha borrado toda política pública que sea en servicio y en atención a estos sectores. No es lo que dice Vidal. No, bueno, puedo asegurar que si yo escuchaba recién un tape que pasaban de Vidal, que está ahorrando dinero en algunas áreas, y la verdad que nosotros nos vemos que el dinero esté destinado a ningún lado, así como la Nación tampoco envía dinero a la provincia, como en algún momento se había estipulado. Nosotros recibíamos del gobierno anterior distintos tipos de fondos que iban directamente a distribuirse en los municipios, fondo educativo, plan Nacerca, más de 30.000 millones de pesos. Todos esos recursos los hemos dejado de recibir y eso impacta notablemente todos los días en la vida de cada una de las personas de nuestra provincia de Buenos Aires. Lamentablemente nosotros vemos un discurso, pero no vemos ninguna política pública, pero ninguna, en ningún tema, ni en seguridad, ni en género, que la he escuchado Vidal preocuparse por el tema género. No hay recortes en los sistemas escolares, en los transportes. ¿En qué? Dame un ejemplo. Los transportes, hoy hay transportes rurales que llevaban a los chicos a escuelas más rurales que subvencionaban. Eso yo lo escuché. Yo tengo una anécdota que les voy a contar. Son miles los chicos que no están asistiendo a la escuela por este tema. Hay una funcionaria, esto para ver que Vidal por lo menos instruya a los funcionarios que no digan estas barbaridades. La directora logística de la Dirección de Consejos Escolares, María Ángeles de San, que a los alumnos de Poblet, en las afueras de La Plata,
digo porque vos sos de La Plata, frente al recorte de los transportes escolares para una zona que es medio rural, tengo entendido, rural. le dijo que, bueno, que no hay más plata para los micros, que vayan a caballo. Exactamente. Bueno, esa es la política de contención de los sectores que nosotros queremos incluir, que necesitamos que vayan a la escuela. Hay una ley que se votó por unanimidad que está vinculada a tener la posibilidad de un boleto gratuito estudiantil para todo el sistema educativo en todos los niveles. Tampoco se está aplicando. Digo, no hay realmente una sola política más que la de achicamiento del Estado, la precarización laboral, que lo estamos viendo con esta ley que se pretende votar, porque yo te digo, no es que la bajaron hoy para ser tratada en comisión y votar la semana que viene. Hoy, junto con el Frente Renovador, lo que hicieron, una operación legislativa para que en la próxima sesión, sobre tablas, con o sin despacho, se trate esta emergencia administrativa y tecnológica, que no hay antecedente en la historia de una emergencia tecnológica que fundamenta en agilizar las cuestiones burocráticas del Estado, pero que lo único que ataca es al trabajador. Bueno, sería bueno que le preguntaran a los intendentes de la provincia de Buenos Aires, porque yo he escuchado de distintos colores políticos, he escuchado intendentes de Cambiemos, he escuchado intendentes del Frente Renovador, e incluso intendentes del Frente para la Victoria, y todos coinciden en lo siguiente: es la primera vez que se distribuyen recursos equitativamente, sin distinciones de colores políticos, sin discriminación, sin arbitrariedades. Y lo mismo que pasa a nivel de las intendencias de la provincia de Buenos Aires, donde los intendentes, independientemente de su color político, reciben los recursos en tiempo y forma. Lo mismo está pasando con los gobernadores, o lo mismo pasa. Digo, pensemos lo que pasó con los 12 años de kirchnerismo, con el látigo, donde disciplinaban gobernadores y si no se alineaban al proyecto político de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner... Bueno, puede ser que los intendentes no hablen por ahora para no perder la plata. Pero si hoy sucede esto es porque los legisladores en la Cámara de Diputados votamos para que esos recursos llegaran, una vez que se votó el presupuesto, por el CUD a todos los distritos de la provincia de Buenos Aires. Está bien, pero digo, no fue una política vinculada a la gobernadora, cuando gobernaba sino que lo hizo y no dejarle las manos libres para que en definitiva alineara con la caja a los intendentes. Vamos a ir a otra de crisis de relato y tiene que ver con el kirchnerismo. Hoy Cristina Fernández de Kirchner quedó imputada en otra causa por una acusación desdorosa, ¿no? La de coimas. El fiscal federal Carlos Rívolo en la causa Los Sauces pidió hoy la imputación por coimas contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López. Además, puso a consideración del juez Claudio Bonadío determinar si corresponde imputarlo también a Máximo Kirchner por el mismo delito. Rívolo tomó esta medida por la ampliación de denuncia de la diputada Margarita Stolbizer, por la que la justicia allanó las sedes de los consorcios que administran los departamentos de Los Sauces. Cuando uno mira en el listado de las licitaciones de las obras públicas, concretamente de las rutas en la provincia de Santa Cruz, aparecen las mismas empresas como beneficiadas. Y en la medida en que crece el patrimonio de Lázaro Báez, él transfiere millones de pesos disfrazados de alquiler de inmuebles a la familia Kirchner y crece el patrimonio de los Kirchner. Según la ampliación de denuncia de Stolbizer, que lleva la firma de la abogada Silvina Martínez, a Lázaro Báez le dieron obra pública de forma irregular y a cambio Cristina Kirchner recibía dinero mediante un acuerdo con la apariencia de un vínculo comercial. Eso incluía una promesa de Cristina a Lázaro de otorgarle más obra pública y omitir todo tipo de controles del Estado, una forma elegante de recibir coimas. Nos parece que es necesario también que el juez investigue el delito de cohecho, más conocido como el soborno. Está tan claro que lo que hay es esa devolución de favores, ese retorno que se le hace en sumas millonarias a través de la sociedad Los Sauces, y eso es lo que establece el Código Penal como el delito de cohecho, que es la aceptación de dádivas a partir del beneficio que se otorga a una persona. Por un lado, le otorgaban obra pública millonaria, con sobreprecio, como mostramos este caso, con rutas que no se hicieron, con pagos que no tenían ningún correlato en servicios efectivos, y en el mismo momento, en el mismo periodo, Cristina recibía a través de su empresa Los Sauces sumas millonarias de dinero por alquiler de inmuebles en zonas donde Lázaro y sus empresas ya tenía inmuebles, entonces no tenía ningún sentido que se las alquilaran. Stolbizer denuncia que Lázaro Báez obtuvo el 80% de las licitaciones en obras públicas de Santa
Cruz durante la presidencia de Néstor Kirchner y Cristina. Las obras adjudicadas a Lázaro Báez tienen como características duplicación de los plazos originarios establecidos, aumentos groseros de los costos y falta de cumplimiento de las condiciones de contratación. De 50 o 51 obras que se le adjudicaron a Lázaro Báez, se han terminado menos de la mitad. Hay que tener en cuenta los sobreprecios por los cuales se le han adjudicado esas obras. O sea, lo que cualquier otro, a otro se le pagaba 1 millón de pesos el kilómetro, a Lázaro Báez se le pagaba 6 millones de pesos el kilómetro. Algunos elementos para tener en cuenta en el futuro de estas denuncias, ¿sí? Uno es que los abogados de Cristina están pidiendo que esta causa, la de los sauces, salga del juzgado de Bonadío y se unifique en el juzgado de Ercolini con la causa Otesur. ¿Por qué? Porque es como el mismo modus operandi, ¿no? Propiedades, alquileres, y esos alquileres, por propiedades que no se usaban o se usaban en baja intensidad, bajo uso de esas propiedades que alquilaban tanto Lázaro Báez como Cristóbal López a través de sus empresas, a partir de ahí iría un regreso de guita. La cuestión de si es coima o es dádiva o es soborno o qué demonio es, bueno, queda para los abogados. Lo que pasa es que, así planteada, la denuncia de Stolbizer dice, bueno, les pagaron, en el caso de los sauces, 20 millones de pesos durante 6 años por 8 propiedades contra las obras públicas que dieron. Lo que pasa es que la cuenta a mí no me cierra. Digamos, no es que existe un tabulado de la coima, ¿no? Pero son 20 millones de pesos en 6 años, 8 propiedades, a mí me da 41 mil pesos por mes. No parece tanta plata. Es raro el cálculo, o sea, es raro probar que hubo una coima por tan poco dinero, pero eso le quedará para los jueces. Es verdad también que los jueces no tienen un tabulado de la coima. Si existe una cosa de dinero, una transferencia ilegal de dinero o indebida de dinero, puede avanzar hacia una condena. El otro detalle interesante es que en el caso de los sauces no se explica bien para qué alquilaban las propiedades. Son claramente empresas de Lázaro Báez y de Cristóbal López. ¿Para qué las alquilaron? No está claro. En el caso de los 2 departamentos de Puerto Madero, todos dicen que esos departamentos no fueron ocupados nunca. ¿Para qué los alquilaban? Incomprensible. Los abogados de Cristina dicen todo el tiempo que esos alquileres fueron hechos en tiempo y forma, en blanco. Entonces, acá no hacen falta arrepentidos, grandes investigaciones, no hace falta trazar la ruta del dinero de Lázaro Báez, no hace falta comprobar los 5 pasos de los cuales hablaba Leonardo Fariña, que primero había sobreprecios, después facturas truchas, después lavado de dinero, después volvía la plata, después compraban las estancias. No, acá hay contratos entre unos y otros, es sumar 2 más 2. Miguel, ¿qué más detalles tenés? Mira, lo otro que te puedo comentar es que esta causa, los sauces, tiene el mismo sistema, como decías vos recién, que la causa Otesur. En la causa Otesur, Lázaro Báez le pagó 14 millones de pesos a Cristina por el alquiler de habitaciones que no usó. Entonces, ahí es difícil que expliquen para qué alquilan habitaciones y después no las... Sí, sobre todo porque ponele que las alquilen para un congreso que no se hace, ponele, pero si después si las alquilan por varios años ya es difícil de explicar. No, pero no lo pudieron explicar porque cuando se conoció esto, lo dio a conocer el diario de La Nación, el ex jefe de la CIDE, Oscar Parrilli, dijo que no había que meterse, que no había que preguntar porque era un acuerdo entre privados. Y eso es una mentira, no es un acuerdo entre 2 empresarios comunes, es un acuerdo entre una presidenta y un contratista de obra pública. Entonces, si vos tenés que el presidente le termina dando beneficios a esos empresarios y después le dan plata, ya es bastante raro. Después si demuestran que es una coima o no, eso es una cuestión legal. Pero hasta ahora no explicaron cómo Lázaro Báez le da 14 millones de pesos a Cristina. Y ahora, viste que tuvimos a varios abogados acá que plantearon que era difícil probarlo, que estas pericias llevan muchísimo tiempo. El juez encargado de la causa, Ercolini, le dio 1 mes a los peritos de la Corte para que hagan una comparación entre la documentación de Lázaro Báez y Cristina y se compruebe realmente si pueden justificar los gastos. Es mucho más fácil que la ruta del dinero acá, porque acá están los contratos, comprobar si los contratos son reales, jaque mate. Acá están los papeles, no es dinero que se transfiere a Suiza, y además tenés que comprobar que Lázaro lo hacía por cuenta y orden de Néstor. Acá es Cristina, o sea, la familia presidencial con las empresas de Lázaro y Cristóbal. Le voy a preguntar a Valeria Mendolara, ¿cómo cae esto en el debate político del kirchnerismo? No, la verdad, yo no me quisiera convertir en una opinóloga de los temas judiciales. A mí lo único que me da temor que esto pueda estar vinculado o no a una persecución
política, ideológica, que intente callar voces. Yo repudio todos los hechos de corrupción y me parece que la justicia tiene que investigar todas las causas. Ahora, mi temor es que sea eso, que sea persecución. ¿En qué parte te parece que es una persecución? No, me parece por cómo viene avanzando la justicia en un sentido y no en todos. A mí me parece que nosotros debemos exigir justicia y para todos de la misma manera. Pero justicia para todos los sectores, no solo políticos, sino también el verdadero acceso a la justicia también de los sectores que menos posibilidades tienen de esto. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece a vos que Lázaro Báez le dé 14 millones de pesos a Cristina por el alquiler de habitaciones que no usó? No, seguramente no conozco, la verdad que no lo sé. No, hasta ahora nadie explicó eso. No quisiera opinar de una cosa que no conozco. Me parece que la justicia tiene que investigar y la justicia va a resolver. No es un tema en que yo pueda realmente. El problema es que la justicia está investigando con sus valores, con sus parámetros. Que investigue, y está avanzando. Que investigue. Yo creo que la justicia tiene que investigar todas las denuncias que se presentan y a todos, digamos, en esto insisto, ¿no? Que no sea solamente apuntado a determinado sector, sino que la justicia avance como debe dar respuesta para todos. Luis. No, digo que lamentablemente la justicia está investigando, pero lo está haciendo tarde. Yo espero que se llegue a una condena, porque pensemos que Lázaro Báez es la expresión de la movilidad social ascendente del kirchnerismo. Una persona que era cajero de banco, que en el 2003... El 8 de mayo del 2003 decide conformar una sociedad, Austral Construcciones, y se transforma mágicamente en el principal contratista del Estado por obra y gracia. Principal terrateniente. Claro, y terrateniente, por supuesto. Pensemos que Lázaro Báez le aportó al patrimonio presidencial, conforme las propias declaraciones juradas de Cristina Fernández de Kirchner y Néstor Kirchner, más de 15 millones de pesos. Digo, y estos son retornos por corrupción lisa y llanamente. Me parece poca plata. Bueno, pero esto es el blanco. A ver, todavía no sabemos el negro. Esto por lo menos es el blanco que Cristina Fernández de Kirchner se presenta y dice, bueno, ha habido un aporte por parte, ya sea en alquiler de habitaciones o de construcciones o lo que fuere, de 15 millones de pesos por parte de Austral Construcciones o Cani Costilla o alguna de las sociedades de Lázaro Báez. Lázaro Báez, imaginémonos que llegó a construir en terrenos de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner para después alquilárselos. El Poder Legislativo, el Congreso, mira pasar lo que está pasando en el Poder Judicial y no se mete, no tiene nada para decir. Es bueno que no se meta. Ahora, no sé si no debería haber una comisión investigadora sobre qué pasó con la obra pública. ¿Te acuerdas lo que decía Perón con las comisiones investigadoras? Si querés que algo no solucione... No, pero ha habido buenas comisiones investigadoras ¿Sí? acá. ¿Cuál? Y la de la Ítalo, cuando recién asume la democracia... Es verdad, ahí arrancó lo de la Ítalo. Yo lo que creo es que hay que dejar actuar a la justicia, que investiga absolutamente todo. Yo ahí agregaría un poquitito más, ¿no? Si queremos transparentar... Hubo una cartelización de las empresas públicas de la construcción que participaron también de este negocio. Se involucró a un ex presidente de una cámara de la construcción. Yo creo que se tiene que investigar y ahí sacar las conclusiones. Fíjate lo que está pasando en Brasil. Estamos discutiendo en Brasil un hecho de corrupción que termina con una presidenta, por lo menos suspendida, durante 180 días. Los hechos de corrupción tienen que ser investigados. Lo que no me cabe ninguna duda es que nadie alquila habitaciones para no hacer nada. Lo que no me cabe ninguna duda es que Lázaro Báez no inventó ni la penicilina, ni el Windows 9, ni ninguna otra cuestión que lo haya hecho rico de ahí tenga mano, compañero. Lázaro Báez, en montones de empresas donde se supone que cobró sobreprecio, iba asociado a la empresa del primo de un señor que se llama Mauricio Macri. Te voy a decir una cosa. Por eso decía la cartelización. Roberto Lavagna denunció la cartelización de la obra pública en Rosario. Y lo echaron. Y lo echaron a la semana. Digo, y respecto de lo que decía Alejandro, yo creo que el Congreso se tendría que haber metido. Vos fíjate que la Ley Nacional de Ética Pública establecía la Comisión Nacional de Ética Pública. Esa Comisión Nacional de Ética Pública fue borrada de un plumazo y era nada más y nada menos la que tenía que recibir las declaraciones juradas de los funcionarios públicos. Posteriormente la pasó a recibir la Oficina Anticorrupción, que dependía del Poder Ejecutivo. Nosotros, con Julio Cobos, propusimos la creación de una Comisión Nacional de Ética Pública, CONAEP les llamamos, porque consideramos que era indispensable que el Congreso de la Nación tomara parte en el asunto. Porque ¿qué pasó durante toda esta perdón, época? Luis, déjame agregar una cosita. Entonces, ahora que discutimos el acceso a la información pública y demás, tratemos que en el nuevo debate que vamos a generar en el Congreso de la Nación, en el capítulo 8 de lo que estamos hablando, esto de que queden
los intereses de terceros resguardados por cuestiones Lo competitivas. bueno es que este programa genera consensos. No, Lo voy a hacer firmar acá. No, porque digo por qué. Pero lo menciono. ¿Podría estar ocupando el lugar que hoy ocupa? ¿Cómo? Ya que hablamos de ética pública y de situaciones también de corrupción y de intereses que se dan desde el Estado y entre privados y particulares, Aranguren, ¿podría estar ocupando el lugar? Estar. No, ¿por qué no? Porque la ley no lo permite. Nosotros favoreció mucho Shell en las primeras compras. Exactamente, a eso me refiero cuando tenemos que investigar todos los hechos. Y hay que hacer fideicomisos ciegos. Y el presidente ha dado el ejemplo y ha dicho, voy a poner todo mi patrimonio en un fideicomiso ciego. Pero lo que quería decir recién, y que esto es importante, acá hubo complicidad de instituciones del Estado que apañaron y encubrieron las maniobras que Lázaro Báez y la presidenta de la Nación realizaban. Esbatella en la UIF, porque le llegaban reportes de operaciones sospechosas y no hacía absolutamente nada. Echegaray, que desplazaba a cuanto funcionario de la FIP fuera a Río Gallegos a investigar, lo sacaba. Es peor, en el caso de Lázaro Báez, él mismo admite que hay, en 2 oportunidades capitalizó empresas con bolso de dólares. Y si cualquiera de nosotros quiere hacer eso... Pero igual que tiene que ser para atrás y para adelante, ¿no? Porque en el caso de Aranguren hay un caso, en eso yo tengo mis serias dudas, porque creo que sigue siendo accionista de Shell. Y está contratando, está gasificando, parte de barcos gasificadores que llegaron contratados en forma directa, por emergencia, porque no conseguíamos otro lugar. Digo, creo que en eso también tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Y además que aquello que era el contrato de YPF con Chevron, que nosotros criticábamos y que la propia Laura Alonso había cuestionado en su momento porque no se conocía. Cuando llegó Laura Alonso a la Oficina Anticorrupción, dijo, bueno, no, está bien, tenían razón. Yo no sé si es ético, pero es estético pagar 72 millones de dólares de indemnización en el medio de la crisis social que hay. No, a Galuccio. A mí me llamó poderosamente la atención. La verdad que cobre esa cifra me parece un escándalo. 5 millones de dólares. Ponelo de 5 millones de dólares que es un escándalo. Digo, que digan que es o no lo que cobran habitualmente los CEOs de las compañías. Es el beneficiario de la ley antidespido. Digo, no se entiende. Pero exacto. Mientras tanto, vamos a hacer una apuesta al día de las causas que tiene Cristina. La expresidenta de los 40 millones de argentinos, después de la declaración de Fariña, fue imputada por lavar plata en la causa que investiga la ruta del dinero K. Casanelo confirmó que Fariña describió un plan sistémico cuyo objetivo fue el vaciamiento de las arcas públicas mediante la obra pública. No tenés una dimensión de la estructura de gobierno honesto. Yo te puedo saber que tú manejabas todo. Tu idea que después que es un informe para mostrar lo que es la realidad de lo que sería la red de lavado del Estado, ¿no? La única manera de que vos descules todo esto es que yo te diga cómo hacerlo porque yo lo hago. Cristina formaría parte de ese plan, ejecutado en principio por Néstor Kirchner, con el exministro de Planificación, Julio De Vido. Yo hice un plan, yo soy prolijo. Vos nadie puede agarrar y tener 100, te lo digo de esta manera, no puedes tener 190 kilos de billete no declarado y en un mes meterlos en el circuito. Es literalmente imposible. Necesitas tiempo. Yo armé ¿Por qué 3 kilos? ¿Por qué 10 kilos? Un kilo, $1 millón, un kilo haciendo billetes. Primero nunca tuve, pero fue una sorpresa con nosotros. Cristina, en la causa Otesur, también está siendo investigada por supuesto lavado de dinero mediante operaciones con sus hoteles. Una de las maniobras más increíbles la reveló el diario La Nación. Lázaro Báez le pagó a Cristina 14 millones de pesos por el alquiler de habitaciones de hoteles que nunca usó. Se podría probar que las habitaciones nunca fueron ocupadas por personal de las empresas de Lázaro Báez. El Hotel Alto Calafate, que es Otesur Sociedad Anónima. Exactamente. Se podría probar también que no fueron ocupadas tampoco la cantidad de habitaciones que contrató Aerolíneas Argentinas. Se podrían probar los movimientos millonarios de dinero en las cuentas de los Kirchner. Se podría probar cómo la plata iba desde Lázaro Báez a los Kirchner, entre otras cosas. Creemos que puede llegar a haber más todavía. Los Sauces es una de las sociedades que la familia Kirchner utilizó para realizar operaciones inmobiliarias con Lázaro Báez. Una es la causa Otesur, otra es la causa Los Sauces. Son las dos sociedades de la familia Kirchner que se utilizan para que Lázaro Báez les devuelva la plata. Claramente es un circuito de retorno. A quien lo benefició con obras públicas les devuelve con el formato alquiler de habitaciones en el hotel en las
sociedad Otesur y alquiler de inmuebles en la sociedad Los Sauces. La sociedad presenta una declaración irregular en AFIP. Por eso la diputada Margarita Stolbizer presentó una denuncia por falsificación de documentos públicos. Un lote de terreno de Néstor Kirchner en Río Gallegos, que era de él y él lo aporta a la sociedad Los Sauces, que es la última denuncia que yo hice. Y ahí Lázaro Báez construye un condominio, departamentos, que después él mismo le alquila porque le sirven para devolver el dinero. Claro, todo quedaba en el otro es un terreno a nombre de Cristina Fernández, que ella aporta de manera irrevocable a la sociedad Los Sauces. Ahí hace otro condominio, Mariano Moreno y Alvear son los nombres de los dos condominios, hacen los departamentos y le paga los alquileres. Vuelve Cristina, pero no a gobernar, sino a desfilar por tribunales. ¿Va a empezar a dar sus locuaces discursos desde Comodoro Pi? Enseguida vamos a estar hablando con Eduardo Valdés, que fue embajador argentino en el Vaticano, sobre cómo está interviniendo el Papa, cuál es la preocupación del Papa frente a lo que se viene en términos de movimientos sociales. Ha convocado a Eve Bonafini. ¿Qué está olfateando el Papa Francisco respecto de lo que se viene en la Argentina? Esto es lo que está pasando con Cristina en términos de causas judiciales. Pero vamos a ver hoy, y vamos a discutir acá un poco con la gente, qué pasa con las universidades. Las universidades públicas en la Argentina han entrado en una situación problemática. Los rectores, no solamente los alumnos es habitual que protesten, digamos, como yo también protestaba cuando era alumno, Grandinetti seguramente también. Todos hemos ido a protestar en las marchas estudiantiles porque para eso estamos, pero lo notable es que ahora están protestando las autoridades. La consigna es muy sencilla, es no al ajuste y es paro nacional. El rol, la importancia enorme que tiene la universidad pública en nuestro país y la necesidad de acompañarla. Está cortado por completo en estos momentos la avenida Rivadavia. Esto comienza ahora, en este caso son los estudiantes de Filosofía y Letras, pero también en los alrededores, por ejemplo, de las facultades sociales o de Psicología. Se estaban movilizando los estudiantes de cada entidad educativa. La universidad rechaza un presupuesto que es realmente de gran recorte porque implica solamente un 0% de aumento de los gastos de función de las facultades y no alcanza ni siquiera para pagar la luz. No es verdad que no se estén transfiriendo los recursos necesarios para pagar los sueldos, las tarifas y todo. Y además, como hemos dicho, hemos garantizado que vamos a cubrir los gastos por el aumento de las tarifas. Lo que se votó es un presupuesto que nos condena. El presupuesto debería por lo menos compensar la inflación interanual. Estamos ampliando el presupuesto para acompañarlos en todos los costos de funcionamiento y por supuesto también incluye la reparación en el caso de instalaciones de ellos en términos de obras. Son cientos y miles de millones de pesos que implican que ascensores no se arreglen, que baños no se arreglen, que edificios enteros no se construyan para facultades y que eso pone a la universidad en una situación de realmente alerta presupuestaria. Hemos hecho una oferta pagadera toda en el 2016, un poquito por encima del 30%. En un momento nos hicieron una propuesta salarial de 25% en 2 cuotas, que fue rechazada, y a la reunión siguiente nos plantearon 15%. Esto ha provocado un estallido de los docentes que se han sumado masivamente a un conflicto que ya no es de un sindicato, ya no es de la CONADO histórica, ya es del conjunto de los docentes de la Universidad de Buenos Aires. Así que espero que con el apoyo que le hemos dado ellos se puedan concentrar en esta tarea tan importante que tienen, que es formar los futuros líderes de la Argentina. La postal de la crisis universitaria hoy en la Ciudad de Buenos Aires, cuando uno intentaba andar en auto, se veía, porque estaba cortado toda la zona del Hospital de Clínica, cortada la avenida Córdoba, en la Plaza Jusey. La marcha que hubo hoy, después de protesta a los estudiantes universitarios, también fue muy importante. Hace 6 días que hay paro docente y hay varias universidades tomadas. A ver, los radicales tenían mucha importancia en las universidades. ¿Cómo ven la política lo que está pasando con Macri? La seguimos teniendo. Franja Morada es una agrupación que lidera a las agrupaciones estudiantiles en el país. Yo creo en Esteban Bullrich. Creo no solamente por la gestión anterior como ministro de Educación de la Ciudad Autónoma, sino también creo por todos los compromisos que ha venido asumiendo y porque no va a financiar las universidades, porque él cree en las universidades, cree que hay que mejorarlas, cree que hay que invertir más. Él cree que la ley de financiamiento educativo, y lo hemos hablado en muchísimas oportunidades, hay que mejorarla. ¿Y por qué se llegó a esta situación entonces? Bueno,
A ver, es producto de la crisis, o producto de la crisis que estamos viviendo desde hace mucho tiempo en la República Argentina. Pero... Digo, no es actual. Hay una respuesta. Pero no está el gobierno anterior no le protestaban así. Bueno, está bien, pero no están desfinanciadas las universidades, están garantizados los recursos. Es cierto que hay un proceso inflacionario que necesariamente tenemos que detener y a partir de ese proceso inflacionario obliga a hacer una actualización de los montos, pero el gobierno no se niega. Digo, Valeria, ¿qué pasa en La Plata con las universidades? No, bueno, hay una situación muy similar. Lo que tenemos que decir es que esto que está sucediendo hacía más de 15 años que no pasaba. Hoy tenemos nucleados todos los sectores universitarios, docentes, no docentes en las calles, pidiendo justamente por la recuperación de los salarios y por el financiamiento, porque lamentablemente a raíz de las políticas que tomó el gobierno nacional, esto no es producto de las gestiones anteriores. Hay dos crisis, una cosa es la crisis salarial y otra cosa es la crisis, por ejemplo, por la luz, digamos. Además, bueno, por eso, es tarifazos, es pulverización de los salarios, es el no acuerdo con las paritarias acompañando la inflación. Digo, todo esto es producto de estos 5 meses de gobierno que nada tienen que ver, y mucho menos la situación de las universidades, que si ha habido un gobierno que ha nutrido, ya sea de recursos, a las universidades, ha sido la gestión anterior. Pero me parece que hay una fuerte movilización política. Me parece que acá hay una fuerte movilización política de algunas agrupaciones. Bueno, claro, pero cuando uno tiene un ministro que dice vamos a garantizar todos y cada uno de los recursos para que no se afecte la infraestructura, para que no se afecten los servicios, para que se puedan pagar las tarifas, vamos a acordar con los gremios, vamos a acordar por encima del 30%, y aún así hay movilizaciones, digo, al menos es sospechoso, digo, porque están garantizados los recursos, no están afectados. Una huelga tan larga incomoda también a los propios docentes. Pero lo bueno de Esteban es que es un hombre de diálogo, lo ha demostrado en la ciudad y lo sigue demostrando, es un hombre que se va a sentar seguramente con los gremios, se va a sentar con los profesores. ¿Es un hombre de diálogo? Burri, ¿qué pasa con la cuestión de diálogo? Yo creo que no se puede parar la lluvia con las manos. Me parece que no se puede explicar todo banalmente cuando tenés en el país, en cada una de las provincias, a los trabajadores de la salud en la calle, a los trabajadores de la educación en la calle, cuando tenés a los alumnos. No se puede explicar banalmente lo que está pasando y decir, bueno, no es así. Como dijo Triaca, que no había despidos, que no había desocupación. Lo cierto es que el gobierno de Macri está transitando de manera implacable un estilo que tiende a gobernar para los grupos concentrados. La eliminación de las retenciones a las exportaciones de cereales y granos fueron transferencias de 160.000 millones de pesos de los argentinos a los grupos concentrados. La devaluación, los tarifazos, los presupuestos a la baja en áreas sociales muestran que hay una intención de descargar la crisis sobre los trabajadores y los sectores más vulnerables. Se combina pero te olvidas de la asignación universal por hijo y la ampliación. Se combina con despidos, con salarios a la baja, no solo despidos en el Estado, porque este enfriamiento de la economía está produciendo despidos en el sector privado. Pero la gente votó un cambio de modelo económico. Bueno, pero, a ver, perfecto. Votó un cambio. Bueno, déjame redondear la idea. Entonces, no se puede decir que una movilización de la magnitud que tiene es incluso subestimar a la gente, subestimar al pueblo. Es una movilización, como en todo el país, hay una creciente conflictividad social. ¿Ustedes toman nota de eso, de que hay quilombo? En relación a la votación, fijémonos lo que pasa con el empleo. Un segundito. En relación que lo dijiste 2 veces, yo creo que la gente cambió. Votó por un cambio. Oscar. Ahora, no votó por despidos, no votó por baja salarial, no votó porque cierre la pequeña y media industria. No hay una crisis de empleo. Oscar, ¿qué reclamos hicieron ustedes antes al modelo anterior? Nosotros en las calles cada vez tenemos más cantidad de compañeros que votaron a María Eugenia Vidal, que están desilusionados y hoy están exigiendo un salario digno. ¿Qué reclamos hicieron ustedes al modelo anterior? ¿Vosotros? Sí. ¿Desde ATE? Ellos montan. Pero, para que son tantos, que se termine con la pobreza. El kirchnerismo dejó 10 millones de pobres en la Argentina. El problema es que el macrismo, en 3 meses, mandó a la pobreza a 1.500.000 más. La precarización laboral que dejó el kirchnerismo fue muy alta, fue uno de los fenómenos más reconocidos. El problema es que el macrismo, en lugar de pasarlos a planta permanente, los echa. El problema del Scioli es que endeudó a la provincia irresponsablemente. El problema de María Eugenia Vidal, que en un solo año la endeudó en 50.000 millones de pesos. Entonces, el problema es que acá lo que hay es una profundización del ajuste que empezó en el 2014, la primera devaluación, y que este gobierno la está llevando al Estado. ¿Para vos es cierto que Scioli dejó la provincia quebrada? No. Scioli dejó un Estado que no tenía capacidad de darle respuesta a la sociedad. Porque es cierto que uno iba a un hospital al Gran Buenos Aires, uno iba,
Iba a las 4 de la mañana, sacaba un turno a las 8 y le rezaba a la Virgen del lugar para que lo atendieran dentro de 6 meses. Eso es cierto. El problema es que María Eugenia Vidal quiere resolver eso con menos presupuesto, echando trabajadores y precarizando las relaciones laborales. Estamos en presencia. De hecho, los hospitales están de paro. Estamos en presencia. Yo veo este festival de denuncias, ¿no? Los que son corruptos, que vayan presos. Ahora vamos a discutir los verdaderos problemas de los argentinos. Es la pobreza que crece, la desocupación, cómo se destruye la pequeña y mediana industria. Se está gobernando para... ¿Están tomando adecuada nota pero estamos tomando... Primero que no hay una ola de despidos. Es falso que haya una ola de despidos. Acá es la política del miedo, la teoría de la crisis la teoría de la crisis que les viene funcionando mal, porque no les funcionó en la campaña. Decían calamidades que íbamos a hacer cuando llegáramos a ser gobierno y no hemos hecho ninguna de esas calamidades, ni hemos privatizado las universidades. Un 7% de desocupación no le hace bien a nadie. No, pero mira, fíjate, Rolando, tenemos prácticamente la misma población registrada, 6.240.000 empleados registrados, cuando a febrero del 2012 teníamos 6.100.000 y al año pasado teníamos 6.100.000. Conclusión, más empleo. Bueno, a ver, la conclusión es que no se ha caído el empleo en la República Argentina. Hay algunas actividades que han sufrido el impacto. Por ejemplo, ¿qué actividades? La construcción ha sufrido el impacto, pero hubo un corte de la cadena de pagos, desde agosto, porque el kirchnerismo no le pagó a los proveedores, que recién ahora lo estamos remontando. Se cayeron las actividades económicas también, pero hay otras actividades que han mejorado y han crecido laboralmente, como por ejemplo servicios, educación, la salud también ha crecido. Digo, estamos hoy yo les voy a dar, me deja terminar. Yo te voy a, sí, es así. Y fíjate los datos del CIPA. Dame datos estadísticos. Yo estoy respetando los mismos datos que daba el kirchnerismo. Yo te estoy dando datos del Sistema Informático Previsional Argentino. A ver, hoy el gobierno, Mauricio Macri, dos datos. 6.000 puestos de trabajo de Siemens y 1.000 puestos de trabajo de Toyota. 110.000 despidos, dicho por el Diario de la Nación. Más los 200 puestos de trabajo que anunciaron que una cadena de fast food iba a hacer en la Argentina. Digo, estamos generando empleo, pero para generar empleo necesitamos confianza, previsibilidad, certeza, no cambiar las reglas de juego. Y este es el problema. Que no se caiga, y que no se caiga el consumo. Y este es el problema de las leyes antidespido, que siembran el pánico a un capital que requiere... El problema de la ley antidespido, ¿sabes cuál es? Para mí, el problema de la ley antidespido que tienen ustedes no es la ley, sino que detrás de esa ley tienen que tomar medidas económicas que confrontan con el modelo económico. Porque tienen que subsidiar, tienen que dar créditos a los pequeños y medianos productores. Estamos volviendo al mundo. Tienen que estimular al pequeño comerciante, al pequeño productor. Pero si lo estamos haciendo, ¿cómo que no? Si lo acaba de anunciar Mauricio Macri, que va a estimular a las pymes. Quédense un momento, porque quiero hablar ahora, quiero pasar a la cuestión de cómo está interviniendo el Papa Francisco en la realidad argentina. Va a recibir a Eve Bonafini, pero hoy Margarita Barrientos se quejaba de que no la quiso recibir.